Atención Colombia, los uribistas se rebotaron en pleno Congreso luego de la absolución del señor Álvaro Uribe Vélez. Salieron con afiches y más diciendo que Álvaro Uribe Vélez era inocente, cuando sabemos que dos magistrados pues desmeritaron las pruebas que había tenido en cuenta la Corte Suprema. Y además una magistrada de este tribunal pues dijo que Uribe Vélez debería ser condenado. Pues León Freddy Muñoz les cantó la tabla con el señor Iván Cepeda y María José Pizarro a toda esta partida de uribistas, que están muy contentos, pero les aguaron la fiesta en el Congreso. Muy desesperados, muy gritones, y no aceptan que digan que Uribe sí es culpable. Miren las imágenes. Muchas gracias, señor presidente. Ya el pueblo colombiano sabe que Álvaro Uribe es un criminal. Ya lo sabe. Fue condenado en primera instancia. No hay duda. Así les duela. Así les duela. Ya el pueblo colombiano lo sabe. Y aquí se los digo. Aquí se los digo. Presidente, que dejen. ¿Por qué no dejan hablar? ¿Por qué no dejan hablar? Dejen hablar. Dejen hablar. ¿Cuál es el problema? Dejen hablar. Tranquilos. Tranquilos. Salgan. Salgan de a uno. Tranquilos. Tranquilos. Salgan de a uno. Salgan de a uno. Relájense. Relájense. Le agradezco un poco de silencio. Senador, continúe. Y le agradecemos tranquilidad en el mensaje, por favor. Ya el pueblo colombiano lo sabe. Así se enojen. Ya saben que fue condenado. Además, por una valiente mujer que no se arrodilló ante los poderosos. Y ayer eran 3 votos. Y otra valiente mujer que no se arrodilla ante los poderosos también hizo salvamento de voto. Y además, con una ponencia contundente. Contundente. Y aquí, y no vamos a descansar hasta que se sepa la verdad. Yo soy de Ituango, del municipio de Ituango, y sé lo que pasó allí. Iván, yo lo sé, yo soy de Ituango, y me duele mi pueblo, y me duele mi gente. Y allá, el señor Álvaro Uribe, ya mencionado en todas las investigaciones, la complicidad para ir al aro y quemar campesinos y campesinas inocentes, para ir a la granja y asesinar campesinos y campesinas. Ya todo el mundo lo sabe, pero falta la justicia. De aquí salió corriendo lo que yo no hice. Yo enfrenté a la justicia, sí. Eso sí es verdad, ¿no? Nunca renunció, sino estuvo ahí enfrente parado defendiéndose. No con miedo, enfrentando la justicia, no con miedo. Salió corriendo de aquí salió corriendo, miedosos, de aquí salió corriendo. Por favor, silencio. Por favor, continúe, senador. Relájese. Pero relájese usted también. Y se relajan acá, por favor, con calma, senadores. Tiene 30 segundos para que termine, por favor. Y le agradezco silencio. No me han dejado hablar. Tiene 30 segundos para que termine. Así es muy difícil. Yo no sé por qué se enojan tanto, porque le dicen la verdad. O es que Álvaro Uribe no salió corriendo de aquí, huyéndole a la justicia. O es que yo me lo estoy inventando. De aquí salió corriendo, huyéndole a la justicia, huyéndole a la corte. De aquí salió corriendo, no me lo inventé. Ese es el temor que tienen. Dejen el miedo, dejen el miedo. Tremendo llamado de atención acá a estos 30 segundos para que uribistas. termine y última vez que le doy. Deje para que termine, por favor. Aquí, y con esto termino. Algún día, las madres de Soacha van a celebrar lo que le va a pasar al señor Uribe por los 6.402 falsos positivos. Algún día las cuchas de la comunidad. Senador, le doy 20 segundos. Es que ya le he dado de 30 en 30 y en un minuto. Por favor, tiene 30 segundos para que termine. Algún día, las cuchas de la Comuna 13 también van a saber la verdad y lo van a celebrar. Allí están sus hijos e hijas en la escombrera. ¿Quién fue el autor? Y es que lo cortan, ¿no? Señor secretario, Bueno, a continuación tendremos la intervención aquí del señor pues Carlos Meisel del Centro Democrático que ataca a pues Iván Cepeda y ataca a León Freddy Muñoz. Escúchenlo. Presidente, es importante que le quede claro a esta plenaria y a la opinión pública que el senador Cepeda acaba de decir que él no se retracta de nada de lo que dice aquí en el Congreso y en los medios de comunicación. Pues bien, este es uno de los videos que encontré de rapidez, señor candidato presidencial. A usted le consta, tiene conocimiento directo y personal. ¿Haya habido alguna participación del expresidente senador Uribe Vélez y José Santiago en la conformación del bloque Meta? No. No. ¿Quién dice no ahí? ¿Scooby-Doo? ¿El Chapulín Colorado? ¿Quién dice Unos no? payasos. Lo dice usted, señor. Entonces no me diga que yo falto a la verdad, porque así mismo le tocó hacer con lo de los hermanos Gallón, así mismo hizo con lo del famoso bloque Metro Parlamentar y así mismo hizo con lo de la Hacienda Guacharacas. Entonces no diga que yo falto a la verdad. Ahora, yo sabía que el tema de la consulta iba a traer este problema
y usted se queja del CNE, tengo que decirle algo, recordarle lo que pasó hace unos años. El pacto histórico ingresó a la plancha que le dio origen a esos magistrados. Nosotros no tenemos nada que ver en ese cuento. A nosotros nos dejaron solos y por fuera de eso. Entonces no se queje de un CNE que su partido, señor candidato, fue el que ayudó a elegir y a nombrar. Y tercero, Freddy Muñoz, yo sí te pido respeto, viejo, porque tenga cuidado con sus palabras, porque uno no puede ir por la vida diciéndole a la gente asesino, criminal, y mucho menos después que un tribunal absuelve a esa persona. Eso es como si nosotros fuéramos tan irresponsables, imagínese usted, de decir que usted es mula, simplemente porque lo encontraron con unas cositas en un aeropuerto, o si fuéramos tan irresponsables de acusarlo a usted, fíjese usted, de proteger criminales en Nicaragua, simplemente porque le hizo de guía turístico allá con una función diplomática al señor Carlos Ramón González. Creo que sería muy irresponsable de nuestra parte. Gracias, presidente. Senador Iván. Senador Ciro Ramírez, usted es un hombre que tiene por costumbre la desvergüenza. Usted es una persona que está siendo investigado por corrupto, por robar dineros públicos, y tiene aquí el descaro de venirnos a dar lecciones de moral sobre lo que se llama respetar la justicia. No sea tan desvergonzado, háganos el favor. Vaya y responda usted ante la justicia primero y después da cátedra sobre qué es respetarla. Esa es su situación y con eso lo dejo en el lugar que le corresponde. Tremendo. Señores del Centro Democrático, quien preside o ha presidido el Consejo Nacional Electoral es el señor Álvaro Hernán Prada, quien también está siendo juzgado, quiero aquí recordarlo, porque parece que a ustedes la memoria no les funciona para ciertas cosas, por los mismos delitos de su jefe Álvaro Uribe con relación a fraude procesal y soborno de testigos en el mismo proceso. Entonces, que él sea la persona que juzga qué puede hacer el pacto histórico y qué no en materia electoral, ¿no creen ustedes que está un poco viciado e impedido? Es por supuesto que una actuación de juez y parte, pero al mismo tiempo de convicto en la justicia, por supuesto. Ese es el señor Prada. Y en tercer lugar, mire, con relación a esa respuesta que di en el juicio oral, usted sabe que las preguntas en el juicio oral son de si consta directamente, es decir, si uno ha visto, perdón, estoy explicando algo que es de derecho. Puede ser que a ustedes no les interese, porque a veces ustedes utilizan no tanto las razones como las emociones, pero es bueno escuchar razones. En el juicio oral hay algo que se llama el principio de inmediación. En ese sentido, uno debe decir lo que consta o no directamente. Por supuesto que a mí no me consta directamente, no he estado, pero perdónenme y me permiten hablar si quieren. Si quieren puedo hablar, si no me callan a punta de gritos como suelen hacerlo. A mí no me consta directamente, no he estado en una reunión. Perdone, señora senadora Paloma Valencia, desesperada. Tiene un minuto para que termine. Le agradezco silencio para que termine, si no, no va a terminar nunca. Entonces, a los señores, acá les pido un poquito de tranquilidad para que el señor... Pero, tiene un minuto, senador. Así como no me consta que no he estado en una reunión con los señores Gallón y el señor Uribe, sí me consta que tienen tratos comerciales. Sí me consta que el señor Santiago Gallón confesó ser miembro de los paramilitares. Sí me consta que es amigo de Álvaro y Santiago Uribe, porque ellos mismos lo han dicho públicamente. Así que no se intenten presentar como astutos y como audaces con cosas que todo el país sabe. Álvaro Uribe y los hermanos Gallón son socios de toda la vida. Así eso duela profundamente. Tremendo. Ahora León Freddy Muñoz pues hace una réplica debido a las palabras aquí del señor pues Carlos Meisel. León Freddy para una réplica. Permiso. Gracias, señor presidente. Yo sí quiero agradecerle al senador Meisel por haber mencionado algo que yo siempre he tenido ganas que lo mencionaran, y es el montaje que me hicieron por defender la gente y por luchar contra los corruptos de mi municipio bello, aliados del Centro Democrático y el suarismo, que allí los enfrenté, hice meter preso a varios, en la valentía que nadie pudo en el municipio de Bello. Claro, me hicieron atentados porque me querían eliminar físicamente, atentaron contra mi vida, más de 40 tiros le pegaron al carro en el que yo iba por denunciar la corrupción, y no voy a descansar de denunciar la corrupción. Y claro, como no me pudieron asesinar, fueron y se aliaron entre varios para hacerme el peor montaje que puede vivir una persona, que es sin precedentes. Solamente a Fabiola Lalinde, cuando buscaba a su hijo Luis Fernando Lalinde, porque lo desapareció el ejército, le metieron 2 kilos de cocaína y estuvo 15 días detenida. Yo estoy un día, pero 6 años y medio padeciendo a todos ustedes, atacándome en las redes, a todos los de la extrema derecha. Pero el 19 de noviembre del año pasado, la Corte Suprema, a la que yo nunca huí, la enfrenté, le solicité que me agilizara mi proceso.
6 años y medio, 19 de noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia dice, León Freddy es inocente, completamente inocente, es un montaje. Y aquí estoy de frente, luchando contra ustedes, contra muchos que le han hecho tanto daño a este país. Y voy a seguir aquí, usando este micrófono, para seguirlos denunciando, hasta que algún día se sepa la verdad de los crímenes, los miles de crímenes cometidos por el señor Álvaro Uribe Vélez. Gracias, presidente. Ahora viene Alirio Senador Alirio, Barrera una moción. y viene Paloma Valencia con su Presidente. agresivismo. Yo creo que cuando aquí se pide respeto por los compañeros también, por los partidos, y esta vez por nuestro líder natural, con todo orgullo lo decimos, el presidente Álvaro Uribe Vélez, el gran colombiano. Si hay algo que pelear por los fallos del tribunal, que los peleen allá en los tribunales, pero es que a toda hora aquí ofendiendo nuestro legado, nuestro partido, nuestro jefe natural, de verdad que se ponen canzones y esto ya es de pasar a otro término, a otro nivel. Estamos frente a un tema y frente a un hombre que tuvo tanta gallardía, que fue tan varón y que estaba tan seguro de su transparencia, que renunció a un derecho constitucional y renunció a la prescripción y se sometió a la justicia. Esa justicia que le dijo que era inocente. Entonces no tenemos por qué estar aquí. Cuando los fallos les convienen, entonces felices. Pero cuando van en contra de sus intereses, entonces critican a los tribunales en el seno de la plenaria. Y yo le pido, presidente, por respeto al país, por respeto a la plenaria, que por favor continuemos con el orden del día y que desarrollemos lo que tengamos para el debate en esta tarde y que ya los que están ardidos por la libertad de Uribe que descansen un poquito y que nos pongamos a trabajar para lo que nos eligió la gente, presidente. Para pues defender los intereses de ellos, porque por el pueblo nunca hacen nada. Nomás Paloma Valencia, que demandó la pensional y estaba a punto de hundirse, gracias a ella y a ese magistrado Ibáñez que quieren hundirla a como de lugar. Senadora Paloma Valencia. Gracias, señor presidente. Mire, yo creo que si el pacto histórico tiene tanto afán de la verdad, debiera hacer un esfuerzo de aclarar su propia verdad. Porque yo quiero recordarles todo lo que hemos visto que inició con el famoso pacto de la picota, donde una senadora electa del partido de ustedes con el hermano del presidente fueron a visitar a los criminales, tanto que les impresiona, les fascina ir a hablar con ellos, y a ofrecerles, a cambio de apoyo político, impunidad. Impunidad que el país ha visto con la llamada paz total, que no ha sido sino, y ojalá hubiera responsabilidades políticas, la entrega del territorio a los violentos. Un país que hoy tiene presencia de los ilegales en más de 900 municipios, y lo dice la defensora del pueblo, no nosotros. Que entre otras militan las ciudades de ustedes, pero no contentos con eso, exportamos el 70% de la cocaína del mundo, pero no contentos con eso, el hijo del presidente, el hijo está siendo juzgado, persiguiendo a 3 fiscales de la nación, atormentándolos por el vínculo con los narcotraficantes, extraditados, pero eso sí no lo cuentan, ni les impresiona, pero no paremos ahí, porque no tenemos que ser tampoco mendaces en esto. ¿Qué les pareció que además de todo el señor Roa, gerente de campaña, de la campaña Petro, usó plática en efectivo para pagar los testigos electorales y no la reportó en las cuentas de campaña? Oiga, y que por las cuentas personales de ese sujeto rodaron millones y millones de pesos, sin contar que en la lista del pacto histórico, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, entraron ilegalmente aportes del narcopiloto, presidente del narcopiloto, que le trataron de endilgar al uribismo, pero ya se sabe muy bien de quién era que era piloto y a quién era que le servía, pero no nos quedemos en eso, porque hay que hablar de la unidad de riesgo, de cómo compraron los votos para sacar una reforma pensional tramposa y sucia, abusando además de la ley, pero no nos quedemos solamente en eso, porque vale la pena recordar cómo el presidente del Partido Verde fue escondido en una dictadura de Nicaragua con ayuda de uno de los congresistas. ¿Por qué no nos habla de eso, senador León Freddy? ¿Por qué no le explica al país por qué esconde la impunidad de sus amigos? Porque eso sí, se les llena la boca hablando del presidente Uribe, pero los amigos de ellos les hacen gestiones ante los criminales, como el gobierno de Nicaragua, para esconderlo, y de eso sí se queda callado, de eso sí no hacen uso de la réplica. Pero señor presidente, no nos quedemos cortos, porque también aquí tenemos que hablar de la investigación del Consejo Nacional Electoral. Tiene un minuto para que termine. Nos hemos quedado pensando por qué no renuncian a la prescripción también. Senador Wilson Arias, usted que era tan vehemente en lo de la prescripción, ¿cuándo le pide al presidente Petro que renuncie a la prescripción también? Porque los colombianos tenemos derecho a saber cómo fue la financiación ilegal de esa campaña. Y tenemos que decir, señor presidente, que no nos podemos quedar cortos, porque cuando todo el mundo sabe de las alianzas de Maduro con las guerrillas colombianas, de su vínculo con el narcotráfico, la instrucción de este gobierno ha sido hacerse amigo del dictador y entregarle las Fuerzas Armadas de Colombia a un ejército manchado con los crímenes de lesa humanidad y con el narcotráfico. Es que parece que el pacto histórico pasa del cartel, del pacto de la picota al pacto de los soles. Claro, a ellos les gustan los pactos con los zampones, señor presidente. No, pues tan bravita, ¿no? Vamos a escuchar qué dijo María José Pizarro frente a esto, ¿no? Y que pues ataca al pacto histórico esta señora Paloma Valencia. Muchas gracias, señor presidente. Yo es que llevo escuchando con muchísima atención las intervenciones y la verdad es que miran la paja en el ojo ajeno, pero no miran la viga en el propio. Y yo sí estoy muy contenta con el anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro en relación con desclasificar los archivos del DAS, porque yo estoy segura de que hay muchos
en el sector político del centro democrático, pero también de la derecha de este país, que empiezan a sentirse bastante amedrentados por lo que pueda salir de la desclasificación de estos archivos. Pero es más, me alegro y espero que los jefes paramilitares de este país le cuenten al país las verdades, porque ¡oh sorpresa! Ahí sí que vamos a empezar a ver cómo empieza a fluir a torrentes la verdad en este país. Y eso es lo único que nosotros hemos pedido, verdad y justicia. Dicen aquí, además, después de una correría apátrida por los Estados Unidos para entregar la soberanía de Colombia, cuando además son ellos los que tienen escándalos, hablan de interceptaciones ilegales, cuando fueron ellos los que chuzaron a defensores de derechos humanos, a la oposición política de este país, a periodistas, en un escándalo que no cesa, que son las chuzadas del gas. La política, por ejemplo, para comprar la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. ¡Qué transparencia! Oscar Iván Zuluaga y Odebrecht, ¿por qué no hablamos de Odebrecht? Yo sí le propongo, señor presidente, que así como se ha propuesto aquí un debate con fecha y hora que esperamos y al cual nos sumamos, también se haga uno nuevamente sobre el escándalo de Odebrecht. Los falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos? Hay que decírselo al país. Una política de seguridad para presentar éxitos en la lucha contra la guerrilla y donde murieron más de 6.000 jóvenes que fueron asesinados, inocentes, para presentarlos como guerrilleros. Pero dicen además que el presidente, o expresidente, perdón, ex senador Uribe, se sometió a la justicia. No. Primero empezó denunciando, luego terminó investigado, pero además salió corriendo. Tiene un minuto para que termine. Corriendo de aquí del Congreso de la República, huyendo de la Corte Suprema de Justicia para supuestamente encontrar más garantías en la Fiscalía y en un juicio por el que salió, sí, condenado. Y yo concuerdo, Uribe está condenado ante la historia. Y existe una disparidad de criterios entre el Tribunal Superior de Bogotá y la Justicia de Colombia, que se saldará ¿dónde? En la Corte Suprema de Justicia, donde varios de ustedes tienen sendas investigaciones. Muchas gracias, señor presidente. Tremendo, señores. Aquí los dejó de una sola pieza y efectivamente esta última decisión con respecto a Uribe se tomará en la Corte Suprema. Y recordemos, la Corte Suprema fue la que avaló las interceptaciones de Diego Cadena, cosa que el Tribunal Superior desestimó, ¿no? Y es que el congresista, pues, Fabián Díaz mandó un ultimátum y dijo que no cante victoria el expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Tremendas palabras que nos dice acá el señor Fabián Díaz. ¡Ey! Que no cante victoria todavía el expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Que la última palabra la tiene la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Que si bien el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia declaró su inocencia pese a las evidencias, a las pruebas documentales, a los testimonios, pese a las interceptaciones donde se escucha claramente al expresidiario hablar con su abogánster sobre cómo iban a terminar actuando para sobornar los testigos, para cambiar sus declaratorias. Pese a ello, le terminan declarando inocente. Un absurdo toda vez que lo terminan declarando inocente por su derecho a la intimidad, es decir, su derecho a delinquir de forma privada. Un absurdo de absurdos. Pero el proceso no termina ahí. Y no podemos permitir que sencillamente se salga con la suya, así como se ha venido saliendo con la suya a lo largo de los años de que todo ha sido a sus espaldas. Pese a que aquí, en las interceptaciones, queda muy claro las órdenes que daba. Así como terminamos viendo las condenas de sus buenos muchachos que están pagando cárcel por él, como los procesos de la parapolítica, de los falsos positivos, de agroingreso seguro, de la chuzada del DAS, de la política, de Odebrecht, de los diferentes casos donde su argumento ha sido el mismo. Fue a mis espaldas. Yo no sabía, yo soy un pobre viejecito. A otros con ese cuento, porque no le creemos y es por eso que este proceso no termina aquí. En la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia es donde vamos a tener el escenario de por fin, tener algo de justicia. Algo de justicia ante todos los crímenes que ha terminado cometiendo ese expresidiario y que se ha salido con la suya y que ha quedado impune. Pues le decimos que esto no termina aquí y que en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia continúa el proceso. Bueno, tremenda advertencia que se manda aquí, pues, el señor Fabián Díaz, ¿no? Pero aquí, pues, el señor abogado Miguel Ángel del Río reaccionó frente a esta decisión del Tribunal Superior. Dijo el señor abogado de las víctimas que no estamos de acuerdo con la mayoría de la sala por dejar de lado, pues, las pruebas, ¿no? Nos vamos a casación. Escuchen lo que dijo el abogado. Buenas tardes a todos. Voy a ser muy concreto en mis aseveraciones. Este proceso nació en la Corte Suprema de Justicia. Este proceso se devuelve
y se cierra finalmente en la Corte Suprema de Justicia a través del recurso extraordinario de casación. A partir de ese momento se activa un término adicional para precisamente dar ese debate allá, que no es una tercera instancia, evidentemente. Sin embargo, creo que desde el punto de vista de lo que hemos advertido el día de hoy, hay elementos, sobre todo la valoración de elementos materiales de convicción que puedan ser debatidos en esa sede. Lo primero, también decir que respetamos a la Administración de Justicia. No vamos a salir aquí como representantes de víctimas a hacer un señalamiento de la politización de la justicia, como lo hicieron en su momento en contra de la juez 44. Vamos a respetar a la Administración de Justicia, pero evidentemente no estamos de acuerdo con la intervención de la mayoría de la sala. Porque además se han dejado de lado muchísimos elementos de convicción que además no han sido tenidos en cuenta. Fundamentalmente, los elementos indiciarios, las interceptaciones, no ya las de Álvaro Uribe Vélez, que fueron excluidas dentro del debate probatorio, y sobre eso también habrá debate seguramente en el recurso extraordinario de casación, sino que las solas interceptaciones de Diego Cadena establecen precisamente que él era instrumento de un determinador, con base en un modus operandi muy claro, que reflejaba la intervención en 7 hechos jurídicamente relevantes, 5 que fueron establecidos o sobre los que se estableció responsabilidad penal, y que eso era evidente y materializable desde el punto de vista de la valoración probatoria. Está clara la intención que tenía Álvaro Uribe Vélez con relación a que Diego Cadena buscara a través de diversos centros carcelarios las retractaciones de cada uno de estos testigos. La credibilidad de Deyanira Gómez, que además ha sido puesta en duda hoy bajo la valoración de la mayoría del tribunal, y la del propio Juan Guillermo Monsalve, evento y valoración que no aceptamos de ninguna manera. Por eso, para nosotros es, por lo menos en esta decisión, satisfactorio el salvamento de voto de la magistrada Oviedo, que acude precisamente a lo que nosotros habíamos advertido desde un primer momento, la confirmación de esa responsabilidad penal. Aun cuando respetamos la Administración de Justicia, consideramos equivocada la intervención de la mayoría del Tribunal Superior de Bogotá, y por eso entonces, de una manera rápida, expedita y estructurada, acudiremos a la construcción del recurso extraordinario de revisión para que sea finalmente la Corte Suprema de Justicia la que le ponga cierre a este debate. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, la Corte Suprema de Justicia tendrá que decir si sí o no este señor. Y recordemos, ellos fueron los que avalaron las grabaciones, las interceptaciones como legales, ¿no? Entonces aquí, pues el abogado también dice que pues hicieron ver a Diego Cadena como un angelito, mejor dicho, que él no rompe un plato. Y no, señores, esto es lo que dice pues el señor Miguel Ángel del Río sobre Diego Cadena. Sí, no, pues yo creo que incluso el tribunal casi que trató a Diego Cadena un poco de una manera angelical. Diego Cadena es un bandido, es un delincuente, condenado en primera instancia. Nosotros aspiramos que el Tribunal Superior de Bogotá, ya no esta sala, sino otra sala, termine confirmando la condena en primera instancia. Recuerde que también tiene una investigación por un entrampamiento reciente en contra de nosotros, que también lo denunciamos aquí con ustedes, en contra también del candidato presidencial Iván Cepeda. En fin, yo estoy absolutamente convencido de la responsabilidad penal del abogado Diego Cadena. Ese cuento de abogado investigador no se lo cree nadie. Ese señor no es un arcángel, es un bandido. Un bandido y de letras mayores, ¿no? Esperemos que tampoco al señor pues le quiten la condena, ¿no? Como lo hicieron con Álvaro Uribe Vélez. También, pues, sepamos que el caso no termina acá, es un capítulo más, ¿no? Viene, pues, la casación y ahí es donde sabremos si Uribe realmente se salva o si ratifican la condena. Colombia, hasta acá este video, muy amables y hasta pronto.